Naranja vamos a conversar un poco de historia, vamos a conversar un poco de un efeméride que se conmemora hoy. Está el profe Carlos Abrán. Carlitos, ¿cómo andamos? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. El salteñazo, un día como hoy. Sí, bueno, se conmemora 55 años del salteñazo, que nosotros con Alejandra Soler, que es una profesora de historia, doctora de historia en la universidad, venimos trabajando no solamente este tema, sino todo lo que se llama la lucha de clase o la historia de la lucha de clase en la provincia de Salta. Y uno de los enfrentamientos sociales, una de las luchas que aparece como importante es justamente el salteñazo. Entonces, interesante porque hay que inscribirlo en un proceso mucho más amplio que tiene que ver con una situación de tipo internacional que se estaba viviendo, que tiene que ver con un contexto de proceso revolucionario. Es decir, para que se entienda un poco la ofensiva del Tet, es decir, la derrota de Estados Unidos en Vietnam, el Mayo francés. Es decir, todos esos elementos y esa situación internacional va a repercutir también acá en Argentina, que está en un proceso también de revolucionario, ¿no? Y en ese marco, durante la dictadura del gobierno de Onganía, se va a producir, y acá gobernaba Rovaletti, el gobernador de la provincia, que era un interventor de facto, sí. Gobernaba la provincia. En ese mayo se va a producir el salteñazo. ¿Del 69? Sí, es el 21 de mayo de 1969. El mismo año que el Rosariazo y que el Córdoba. Exactamente. Esa es una de las cosas que sí. Nosotros nos llamó la atención porque en la historiografía nacional queda como escondido el salteñazo porque el mismo día se está produciendo el Rosariazo, el primer Rosariazo. Sí. Y luego viene el Cordobazo ya días después, en mayo. Entonces, para nosotros fue importante un descubrimiento porque aparece el salteñazo dentro de este periodo de movilizaciones y de ASOS, que tiene que ver con un periodo donde hay toda una cantidad de estos tipos de movimientos, y a nosotros nos pareció muy importante porque tenemos como uno de los objetivos mostrar que la provincia de Salta no es una provincia donde va a reinar el orden, la quietud, sino que es una provincia donde la lucha de clase está presente constantemente. Nosotros hemos investigado muchos conflictos sociales, muchas huelgas generales que demuestran esta conflictividad constante, esta lucha constante de las clases sociales. ¿Qué pasó particularmente en Salta el 21 de mayo del 69? Bueno, lo que va a pasar es que va a empezar a haber una serie de movilizaciones el 19, porque el gobierno de Onganía está atacando por dos frentes. A los estudiantes con la reducción de los comedores universitarios. En ese momento el comedor universitario era fundamental para el sostenimiento de los estudiantes dentro de la universidad, y por el otro lado una serie de ataques a las conquistas obreras que se habían logrado en tiempos anteriores, que por ejemplo uno era las quitas zonales, que era una disminución del salario de los trabajadores. Esos dos elementos, más el asesinato de estudiantes, de Cabral y de Bello en Rosario, van a generar toda una situación de tensión social, y a partir del 19 y el 20 va a haber asambleas, y movilizaciones, y se va a dar una particularidad que tiene que ver con un elemento central en nuestra investigación, que se va a empezar a producir desde 1966, pero acá donde toma más fuerza, es decir, donde genera una simbiosis social mucho más fuerte, una alianza entre obreros y estudiantes. Los obreros van a ir a las asambleas de los estudiantes van a ir a la asamblea de los obreros, y esta unificación, esta unidad, esta alianza va a producir que salgan a la calle el 21. No hay mucho antecedente en la historia argentina de una simbiosis así tan fuerte entre los estudiantes y los obreros, y eso es lo que muestra la masividad de lo que fueron esas movilizaciones, ¿no? Claro, si nosotros lo relacionamos con nuestra actualidad, la última movilización universitaria tiene esas características, ¿no? Estamos hablando, para que se pueda entender, de movilizaciones de masas. Sí. Los ASOS tienen esas características, es decir, los ASOS remiten al nombre popular, es decir, el nombre que le da a la gente que participa en ese momento, se remite también
a que hay una movilización de masas, se remite también a que lucha en las calles, una lucha callejera, y a dos características importantes, que son movilizaciones de oposición política, es decir, que chocan contra el gobierno y por lo tanto contra el Estado, y porque en los vasos particularmente lo que aparece es la oposición de las dos clases sociales. Es decir, la burguesía y el proletariado se enfrentan y esos enfrentamientos aparecen en la calle. A nosotros nos va a llamar primero la atención la extensión del salteñazo en el tiempo, ¿no? Es decir, va a ser el 21 principalmente, pero van a ser 10 horas, todo ese 21, de movilizaciones, de choques callejeros. ¿10 horas seguidas fue de movilización? 10 horas seguidas. Y cuando te referías a choque callejero, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, uno de los sectores más importantes movilizados, esto por la mañana del 21, son los estudiantes del Colegio Nacional secundarios y los estudiantes y las estudiantes del Colegio de la Normal, que se movilizan sobre Mitre y en la calle Mitre hay un enfrentamiento con la policía que quiere detener la movilización, ahí es una dictadura, y hay un forcejeo y un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, digamos. Entre los chicos del secundario y la policía. Y la policía y seguramente obreros que estarían participando ya en la movilización y estudiantes universitarios. Hay un arma que cae del suelo, hay todo un disturbio. Y después las columnas de los estudiantes secundarios y de los universitarios, recordemos que la universidad está en el centro de la ciudad, se dirigen a Plaza 9 de Julio y ahí... Claro, la ULSA estaba acá, digamos. En el centro. Y entonces hay un enfrentamiento en la Plaza 9 de Julio, donde los estudiantes se van a cargar primero con naranjas y bueno, después con piedras. Eso va a ser a la mañana principalmente. A la tarde se va a crecer la movilización porque se van a concentrar en el centro, algo así como nosotros vimos, determinados periódicos dicen 1.000 personas y otros dicen 2.000 personas, lo que es mucha gente para una ciudad que tiene 160.000 habitantes. Y esa movilización va a recorrer las ciudades de la capital, el centro principal de la ciudad, las calles principales, y ahí se van a producir enfrentamientos también con la policía, que se ve rebasada, se acaban los gases lacrimógenos, tienen que traer gases lacrimógenos de Jujuy, y se van a producir lo que es una característica de ese periodo, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que son las barricadas. Autos que se dan vueltas, se utilizan de barricadas, hay actos relámpagos, hay enfrentamientos en diferentes lugares de la ciudad capital, y esto se va a extender hasta las 10 de la noche, cuando la columna decide dirigirse hacia el Club 20 de Febrero. Rovaletti era el vicepresidente en ese momento, además de ser gobernador, era vicepresidente del Club 20. Era el gobernador de facto y vicepresidente del Club 20. El Club 20 de Febrero. Entonces se dirigen hacia el Club de 20 de Febrero, una movilización importante o parte de la movilización. Que ya estaba donde está ahora. Sí, ya estaba ahí Pero ya le había expropiado el centro de América. Y se dirigen ahí y ahí hay desde adentro, porque al parecer declaran los miembros del club se ven amenazados, hay disparos contra los manifestantes desde adentro del club y bueno, los manifestantes no se quedan atrás, responden y esto produce, digamos, un incidente importante con la intervención de la policía. ¿Toman el Club 20 los estudiantes? Intentan entrar, hay un enfrentamiento, sí, muy importante, digamos, porque representaba la plaza a la mañana y el Club 20 representan, primero, la Plaza 9 de Julio, un lugar político, el centro político de la ciudad, y el Club 20 tradicionalmente es el lugar, digamos, de la burguesía salteña. Y entonces, y además el gobernador y el vicepresidente se dirigen ahí. Y ¿cómo termina ese enfrentamiento? Luego nosotros detectamos por la información de los diarios que, para que ustedes se den cuenta o puedan tener una idea del lugar espacial donde se realizó la manifestación, es por lo menos desde la Escuela Normal hasta la calle Tucumán. Sí. Hay enfrentamientos desde el Club 20 hasta la calle Islas Malvinas, actual Islas Malvinas, hay enfrentamientos, toda esa zona, son casi 40 cuadras, y termina la jornada, esa primera jornada, con 165 detenidos. A diferencia de otros lugares no hay no muere gente, pero las características de la movilización son impresionantes por los métodos de acción directa que se utilizan.
¿no? Participación de estudiantes secundarios, participación de estudiantes universitarios, de obreros de la CGT en ese momento, que era la CGT de los argentinos, y toda una serie de militantes políticos de los partidos que después van a transformarse en masivos, que es lo que nosotros conocemos como la guerrilla, o los partidos armados, digamos, políticamente armados, que son el PRT y sectores del peronismo. Entonces, la cantidad de... Sectores del radicalismo también participan, ¿no? Hay sectores del radicalismo, sí, todos los partidos, digamos, están convulsionados, todos los partidos entran en crisis por esta situación. Y interesante también marcar que la movilización va a colocar, digamos, a los periódicos a dar cuenta de esta situación. Y, por ejemplo, uno de los periódicos va a describir que nunca había pasado esto en la ciudad de Salta y que particularmente el centro de la ciudad mostraba una situación de guerra, ¿no? Hoy día en un medio local le hicieron una entrevista a uno de los participantes, de los protagonistas, que todavía tiene 71 años, que en ese momento tenía 16 años, que participaba con los estudiantes secundarios, y él recalcaba que estas movilizaciones desde su punto de vista tiene algunas características insurreccionales, ¿no? Es decir, estamos frente a algo que puso en jaque al gobierno. Luego las movilizaciones se van, es decir, si esto fue el 21, el 22 y el 23 van a ir cayendo las movilizaciones, pero a la larga va a obligar a la renuncia del gobernador, va a poner al gobierno nacional a discutir el problema de las movilizaciones, porque se había pasado el Rosariazo y en Corrientes también movilizaciones, y se va a empezar a alertar, digamos, entre la burguesía y entre el ejército, que en ese momento y que era gobierno, la posibilidad de que se empiece a desarrollar una movilización mucho más importante, que va a ser el Cordobazo. Es decir, mientras se está desarrollando el Cordobazo forma parte o se da en el marco de una huelga general. Acá también hay una huelga general, es decir, esa huelga general es acatada acá también en Salta, ya esto el 29 de mayo, y también se producen nuevos enfrentamientos acá en la ciudad de Salta, con nuevos detenidos, con atentados. El día del Cordobazo. El día del Cordobazo. Y, por ejemplo, también había habido, me olvidé de mencionar, enfrentamientos importantes y atentados contra la embajada boliviana y contra el Club 20, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante, pero fue un inicio para investigar todo un periodo que por lo menos se extiende de 1968 a 1973, de una convulsión y una agitación en Salta que parecía estar excluida de todo este proceso de rosariazos, tucumanazos, cordobazos, y que en este momento queda incluida, digamos, dentro de esta perspectiva, dentro de este proceso. Bueno, con estos antecedentes no es casual tampoco la llegada de Ragón al poder, con su perfil ideológico, digamos, de la izquierda peronista. O sea, no es que salió de un repollo y se dio de casualidad. Todo este antecedente previo de convulsión, de lucha de clase, de disputa política callejera y territorial, me parece que también marcaron el rumbo para que pueda llegar un Ragón al poder después del 73. Exactamente, y si uno lo quiere poner en relación con nuestro presente, acá lo que aparece claro es el método de acción directa, ¿no? Es decir, hoy día nosotros venía viendo los informativos, toda la movilización, toda la rebelión popular que hay en Misiones, donde los métodos que se utilizan, que son de corte de calle, es decir, piquetes, etcétera, etcétera, remiten a esta tradición de lucha que tiene el pueblo argentino, ¿no? Que aparece, y la otra característica fundamental que también pasa en los vasos es que son superadas las direcciones sindicales tradicionales. Hoy la CGT y la CTA en Misiones están totalmente superadas, y en este periodo también. Es decir, la movilización popular supera los aparatos políticos. Trasciende la estructura tradicional. Exactamente. Y en ese momento la movilización iba contra el gobierno de Onganía, que estaba aplicando un plan fondo monetarista. Y un plan fondo monetarista que nosotros tenemos hoy también aplicándose en la actualidad. Entonces, ¿siguen funcionando en la actualidad como en aquellas épocas estos planes de acción directa? Porque digo, pasan movilizaciones masivas como la de los estudiantes universitarios, pasan los paros generales que se dieron ya todos en el gobierno de Milei, y sin embargo el gobierno no levanta el guante y
y hacen como si no sucediera nada, se siguen percibiendo niveles de aprobación altísimos más allá del ajuste brutal que se está haciendo. Digo, ¿sigue funcionando y el gobierno se hace el desentendido o en la práctica ya habría que innovar en las maneras de intervención? El problema es las características con las que se realizan los planes. Por ejemplo, hoy hay una ola de despido tremendo en toda la industria, pero mucho más fuerte en el Estado, en el comercio. Clarín dijo que hay 150.000 despidos hasta abril. Entonces, esa información hace que la CGT tendría que plantear un plan de lucha. Y sin embargo, la CGT está hoy preocupada en presionar a los senadores para que no salga la ley de Milei en el Senado, y también está más preocupada en pensar las elecciones legislativas de los próximos meses, de los próximos años, y las elecciones generales. Entonces ahí hay un problema, porque en vez de estar preparando un plan de lucha que vaya avanzando, y no estos paros aislados que son domingueros porque no contienen un plan de lucha, está en esa situación. Por eso yo te trataba de mostrar cómo en Misiones estas direcciones sindicales de la CGT y la CTA han sido superadas por estas autoconvocatorias que se han producido por fuera de los sindicatos, y los métodos de acción directa tienen vilo al gobierno. Hoy no está solucionado, hoy hay 4.000 docentes en la ruta, con todos los trabajadores, falta una coordinación, pero ahí se ve que cuando uno aplica estos métodos de acción directa, trata de construir una dirección, es decir, una conducción que sea consecuente, cambia la situación, ¿no? Se está discutiendo la intervención de la provincia por parte del gobierno nacional. Entonces esta situación, ahí tenemos las dos contracaras, cómo se está produciendo esta rebelión popular, que no es una cosa que aparece ahora. Si vos haces un recuento, nosotros tenemos el 8 de mayo, el Día Internacional de la Mujer, una gran movilización. Tenemos luego el 24 de marzo, hubo otra gran movilización. Posteriormente tuvimos la movilización universitaria, que fue de masas, histórica. Y luego tuvimos además una huelga con las características que tiene, pero que fue masiva, ¿sí? Por lo menos en muchos sectores de los trabajadores. Entonces, hay un proceso que va a ser increciendo. Que va a ir creciendo, porque la rebelión y el proceso revolucionario va creando las condiciones lentamente, tomando conciencia, fracciones y capas de la sociedad, y eso va a ir creciendo, y en un momento determinado la tendencia de la rebelión va a aparecer en la superficie. ¿Por qué? Porque este gobierno que nosotros tenemos en la actualidad, pero también se puede comparar a aquel gobierno durante el salteñazo, el cordobazo y el rosariazo, tiene características que en ciernes son contrarrevolucionarias. Entonces, cada vez que hay una revolución se arma una contrarrevolución, pero también cada vez que hay una contrarrevolución se arma un proceso revolucionario. Y esto tiene que ver con los planes que están aplicando. Es decir, el plan que está aplicando hoy en la actualidad el gobierno de Milei es más profundo que el de la propia dictadura militar y el que políticamente aplicó Menem y después de la Rúa. Entonces, esto hace generar toda una situación de tensión, de debate, a pesar de que, bueno, por ejemplo, hay más avance en la movilización universitaria que en la movilización obrera. Pero las características de esta rebelión están presentes. El problema hay que ver cuáles van a ser los ritmos y cómo se puede superar este obstáculo, porque hoy se plantea que la CGT es un obstáculo como dirección. Yo te traigo el ejemplo de los autoconvocados docentes. Claro, porque ya no tenemos que ir a la tandita, pero pasa que hay tanta deslegitimidad de los interlocutores tradicionales que lo único que tuvo impacto real terminó siendo lo de la movilización estudiantil, porque claro, ¿quién va a estar en contra de la universidad? Sigue siendo una vaca sagrada en la Argentina, y además, ¿quién va a estar en contra de los estudiantes universitarios? Pero si marchan otras instituciones gremiales y políticas, en el hartazgo generalizado, que está todo desacreditado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, por eso me parece que tuvo tanta
tanta repercusión y tanta importancia, digamos. Y todas estas movilizaciones que yo te nombré hace un rato tienen una característica importante, que hay una movilización muy fuerte por fuera de todos los aparatos, sea universitario, sea de las organizaciones de mujeres, sea de las organizaciones sindicales, y esta autoconvocatoria es la que genera que poco a poco se vaya desarrollando en un trabajo lento, que es paciente, de este proceso de rebelión popular que en la Argentina yo no tengo ninguna duda, porque en la historia no es que enseñe y que se repite, pero que si hay características que se juntan en determinado momento, esto va a seguir y se va a desarrollar. Entonces es muy interesante tener esto y vincular nuestro pasado con nuestro presente, que para nosotros en historia eso es la historia, digamos. No somos coleccionistas de datos históricos, sino somos gente que estudiamos con seriedad, digamos, nuestra historia, pero para ver que esa historia después ayuda y tiene información sobre cómo nuestro presente se va a desarrollar también. Gracias, Carlos, por la visita. Bueno, gracias a vos. Ahí pasaba Carlos Abraham, profesor de historia, contarnos sobre el salteñazo que se desarrolló un día.